He de admitir que llegué a la lectura por mera casualidad. De hecho, antes de los 19 años nunca me había leído ni siquiera un solo libro en mi vida. Y sin duda esto nunca hubiera sucedido si es que no hubiera sido por el fútbol, si no hubiera sido por el amor que sentía por este deporte. Pues verán, tanto era mi gusto por este deporte que incluso llegué a abandonar la universidad por una temporada para tratar de ser futbolista profesional, aunque eso sí, con una prórroga de mi padre de 6 meses. Y después de haberme probado en una diversa cantidad de equipos y haber sido rechazado en 5 de 6, cuando llegó el momento de la verdad, cuando llegó el momento en el que por fin iba a ser capaz de cumplir mis sueños, terminé lesionándome. Y mientras tanto, esta prórroga que me había dado mi padre seguía avanzando día tras día. Para ese entonces yo tenía claro que mi mayor problema, la razón por la cual me habían rechazado la mayoría de los equipos a los que fui a presentarme, no era realmente la técnica, sino más bien era un problema de mentalidad. Durante los entrenamientos normalmente yo rendía de una manera muy aceptable, muy buena, mientras que al momento de los partidos solía tupirme, solía darme nervios, solía ponerme muy ansioso porque tenía miedo a cometer algún error durante el partido, porque tenía miedo a ser el villano que arruine el partido, que en la jugada final se coma el gol y que por la culpa de él su equipo llegue a perder. Y este nerviosismo, este miedo, esta ansiedad, estas emociones que sentía y que no me permitían jugar como lo hacía en los entrenamientos, era algo en lo que yo quería trabajar. Sabía que tenía que hacer algo con estas emociones, sabía que tenía que hacer algo para dejar de sentirlas, para controlarlas, para mejorar, para no permitir que estas me ofusquen durante los partidos, pero no sabía dónde encontrar esas respuestas, no sabía dónde pedir ayuda, no sabía qué es exactamente lo que tenía que hacer. Y un día, mientras me seguía recuperando de mi lesión, estaba en el cuarto de mi hermana. Mi padre vino y me dijo que me deje de tonterías, que ponga los pies en el suelo, que mire la realidad, que nunca voy a lograr ser un futbolista profesional y que ya la prórroga se había acabado y era tiempo de regresar a estudiar, era tiempo de hacer algo importante con mi vida. Y seguramente ese fue uno de los momentos más dolorosos por los que he tenido que atravesar en toda mi vida. Recuerdo que me sentía impotente, lo único que hice en ese momento fue llorar, cubrirme con las cobijas, y la única persona que vino a consolarme ese rato fue mi hermana. ¿Cómo reaccionas cuando después de haber trabajado tantos años por algo te das cuenta que no das la talla? ¿Cómo reaccionas cuando después de haber trabajado tantos años por algo te das cuenta que las personas de las cuales esperabas su apoyo te dan su espalda? Es algo muy duro, de hecho. Es seguramente una de las cosas que más me ha costado superar. Una vez mi hermana terminó de consolarme, lo único que hice fue abandonar su habitación y por A o B razones me quedé parado enfrente de un librero que se encontraba afuera de mi cuarto. Y algo me decía que busque ahí, que ahí se iban a encontrar las respuestas que estaba necesitando en ese momento. Así que únicamente cogí, me puse a ver qué libros tenía en ese librero y solo saqué uno al azar, uno que me pareció interesante y que aparentemente ni siquiera tenía nada que ver con el tipo de problema que yo estaba pasando por ese momento. Pero curiosamente, ese fue el detonante que lo cambió todo. A partir de ese día, a partir de ese libro, mi vida nunca volvió a ser la misma. A partir de ese momento fue cuando mi pensamiento cambió, cuando empecé a percibir las cosas de manera distinta, cuando dejé de victimizarme, cuando pasé de preguntarme a ¿por qué a mí me pasa esto? A ¿para qué a mí me pasa esto? Cuando empecé a ver las cosas de otra manera, de una manera más positiva. Parafraseando a James Baldwin, en ese momento me di cuenta que mi sufrimiento no era único e irrepetible en la historia de la humanidad, sino que había gente que ya había pasado por ese mismo camino, por ese camino que yo estaba pasando en ese momento, y que a lo mejor me podía haber beneficiado de alguna de las lecciones que estos ya habían adquirido a través de los años de experiencia. Fue a partir de ese momento cuando recuperé la esperanza, cuando volví a creer en mí, cuando volví a creer que podía hacer algo con lo que tenía, y cuando empecé a creer que las acciones que damos, por más pequeñas que sean, no son poca cosa, y que una acción constante desarrollada a largo plazo se puede convertir en algo grandioso. Hay una frase de Otto von Bismarck que me gusta y que dice: los tontos prefieren aprender de su experiencia, yo prefiero aprender de la experiencia de los demás. Es exactamente eso lo que te brinda la lectura: nuevas perspectivas, nuevas soluciones, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de percibir el mismo problema desde un distinto ángulo. Y estas nuevas maneras de percibir el mundo te ahorran tiempo, todo el tiempo que te hubieras pasado tratando de encontrar las respuestas por ti mismo, porque has aprendido de la experiencia de alguien más, porque te has ahorrado toda la vida que a esta persona le costó desarrollar esta conclusión a través de únicamente coger y leer un libro. Porque no importa qué tan especial pienses que sean tus problemas, indistintamente del que sea, es muy seguro que en la historia de la humanidad alguien más ya lo atravesó, alguien más ya haya pasado por algo parecido. Y si es que ya sucedió esto, tú puedes verte beneficiado de este aprendizaje. Solo tenemos que saber buscar bien, solo tenemos que saber cuál es el sitio correcto para buscar. No podemos solucionar un problema con el mismo estado mental que este fue creado, como lo decía
Albert Einstein. Necesitamos expandir nuestros límites, necesitamos expandir nuestras perspectivas, necesitamos aprender a ver el problema de una manera totalmente distinta a la que la veíamos en un inicio. ¿Por qué crees que las personas más exitosas del mundo como Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, etcétera, son lectores voraces? Porque entienden cuál es el valor que hay detrás de una lección, entienden cuál es el valor que hay detrás de una experiencia vivida por alguien más, entienden cuál es el valor que hay detrás de ahorrarse tanto tiempo que te costaría llegar a adquirir esa lección a través de tu propia experiencia. Algún día escuché a Euge Oyer decir que cuando empiezas a leer eres como una hoja en blanco, pero a medida que sigues leyendo, de poco a poco, día tras día, página tras página, te empiezas a convertir en una distinta persona, porque empiezas a teñir tu mente de los colores de las mentes más brillantes que caminaron por este planeta, porque te impregnas de sus pensamientos, porque te impregnas de su manera de ver el mundo, porque te impregnas de las lecciones que estos tienen que compartirte. Como diría Isaac Newton, te paras sobre hombros de gigantes. O como solía decirme mi padre, que su 10 tiene que ser mi 0 y que cuando yo llegue a mi 10, este tiene que ser el 0 de mis hijos. Y al fin de cuentas, de esto es de lo que se trata la lectura. No es únicamente para mejorarte a ti mismo, sino también porque a través de esta puedes llegar a mejorar también a la gente que se encuentra alrededor tuyo, a la gente que se encuentra en tu entorno, a tu familia, a las personas que amas, a tus amigos, a tus conocidos o incluso a la gente que no conoces. Al mejorarnos a nosotros mismos aprendemos a liderarnos y al aprender a liderarnos aprendemos a liderar a los demás, y esto se consigue a través de la lectura principalmente. Pero si bien es cierto que no todo lector es líder, también es cierto que todo líder es lector. Así que todas estas son las razones por las cuales aprender a leer, convertirte en un lector, aprender a liderar pueden cambiarte la vida. Si les gustaría conocer estrategias que les permita convertirse en lectores a largo plazo, les dejaré el link en la descripción sobre el video en el cual trato estas estrategias. Si es que les gustó el video, les agradecería que le den un like, que se suscriban y que lo compartan con alguien que lo pueda necesitar. De esta manera me ayudan a que el canal siga creciendo y el mensaje se expanda y llegue a más gente. Y para finalizar me gustaría dejarles esta frase de George Martin que me encanta y que dice así: un lector vive 1000 vidas antes de morir. Una persona que no lee vive solo una.